Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy, mirad, he estado leyendo días atrás noticias, primero en Artforum News, hablamos sobre un Kandinsky, lo he leído en Artforum News, en Art News y después en ABC, de la misma noticia. Y hoy he llegado a la conclusión que lo tengo que contar porque si no reviento. O sea, he ido leyendo cómo se ha ido desenvolviendo la situación, que ha sido una venta, y ahora lo contaré. Mirad, hay un Kandinsky que recientemente ha sido devuelto el año pasado, en 2022, tras 6 años de lucha por su restitución, que dicen los americanos, que en español sería como su devolución. Restitución está bien, pero es que restituta no es un verbo que lo usemos nosotros muy a menudo, aunque es correcto. Bueno, pues hay una pareja de alemanes judíos que se llamaba Esther, de apellido, era coleccionista, y entonces cuando suben los nazis al poder, pues es un berlinés, pues tiene una colección y se la quitan así, ni se la compran ni nada, se la quitan. Entonces los herederos, porque es también, aparte, mirar, yo lo entiendo, no solamente es una restitución económica, sino una restitución moral, o sea, porque esta pobre gente que eran ricos burgueses que habían trabajado como locos. El caso de este señor, el marido y la mujer fueron asesinados en Auschwitz en 1944. Entonces, los herederos han decidido que, como su abuelo tenía una grandísima colección, no sé si sería su abuelo o su padre, me imagino que abuelo, una grandísima colección que está dispersa por todos los museos porque era una colección de bastante calidad, pues han decidido que se van a repartir el dinero que han sacado, que en un momento determinado en Sotheby's les dijeron que aproximadamente 44 millones de dólares, y lo han vendido por 50 millones de dólares. El día 1, estamos al día 4, hace 3 días. Sotheby's, por cierto, el año 22, el año pasado, hizo un ejercicio regular porque había sido afectado por todo lo que había sido la pandemia anterior, porque en el tema de arte las compras siempre son producto de los excedentes, y cuando hubo una pandemia pues hubo un desconcierto grande y claro, pues hubo menos ventas, y fue ruinosa para la gente que tenía todo un organigrama y tal. Pero el mundo del arte, aunque estemos en recesión, pues como se ha observado, pues en recesión los ricos son más ricos. No se ha visto afectada en estos momentos. El caso que ha dicho que este ejercicio ya se está curando en salud de todos Sotheby's, que es la casa donde se ha pujado por este cuadro, y otro que ahora os contaré, como Edward Munch, que también se ha recuperado, que es Nacimiento, Vida y Muerte, algo así, no me acuerdo cómo se llama, sé cómo es el cuadro, es un cuadro largo del expresionista Munch, el del Grito, y también era de otro coleccionista berlinés que también tenía una copia del Grito hecha por el mismo autor, etcétera, y también se lo arrebataron los nazis, y también el cuadro estaba por ahí, y también sus descendientes lo han reclamado. Bueno, este miércoles Sotheby's dio a conocer, estamos a sábado hoy, una de las primeras obras abstractas de Vasily Kandinsky, que recientemente había sido restituida a sus propietarios judíos alemanes originales antes de su venta en Londres el próximo mes. La obra, que se esperaba que alcanzara 45 millones, en realidad ha alcanzado 50 en la subasta. Es una venta nocturna de arte impresionista y moderno. Mirad, para que no lo sepa, Kandinsky no es fácil que salga una puja. Este ha salido una puja porque se lo han devuelto de un museo, creo que holandés. Entonces, claro, para los coleccionistas que hay fuera, fetichistas, pues el señor hasta hace poco se creía que era el primero que había hecho pintura abstracta. Pero después de la mujer esta, que nunca me acuerdo cómo se llama, que es sueca, que se ve que es la primera que hace y que posiblemente él vio obras suyas, porque Vasily Kandinsky era uno, antes de ser pintor, hizo derecho, fue muy brillante, hizo una carrera parecida a la de económica, fue muy brillante y trabajaba en la universidad como profesor. Y ese iba a ser su futuro, hasta que cuando tenía entre 30 y 32 años le picó el gusanillo del arte, se largó a Múnich, y que estaba en plena efervescencia de expresionismo. Los expresionistas muestran sus sentimientos en la pintura que hacen, entonces a lo mejor la cara es verde o yo qué sé, porque no es tanto el parecido, la mímesis, sino ¿cómo diría yo?, el rechazo que tienen
a la sociedad de consumo tan brutal, a esta sociedad. Alemania ya va camino de ser una potencia, y entonces es una sociedad muy industrializada y se ve que al hombre lo maltratan, al ser humano lo toman, no sé, repito, sereno. Entonces el arte es donde la sociedad reverbera, ¿no? Bueno, pues él está... Vasil Kandinsky allí, está en Die Blaue Reiter, el jinete azul, está en Die Brücke, que es el puente, y muchos de sus compañeros van a morir y de sus amigos van a morir en la Primera Guerra Mundial. Él se tiene que exiliar, quiero decir, pero él es el primero que se creía hasta hace poco que era el primero que hace arte abstracto. Después se ha visto que hay otros pintores, pero en el caso de esta mujer que dejó un cobertizo encargado a su sobrino con 20.000 obras para cuando ella muriera que fueran mostradas, se ha visto que era una mujer sueca, además que vivía en una aldea, amante de la teosofía, del judaísmo, que nunca me acuerdo cómo se llama, pues se ha visto que realmente fue ella y que posiblemente él vio obra de ella. El hecho real es que la sensibilidad del momento, bueno, pero así todo, Kandinsky es Kandinsky, y cuando una obra suya está por ahí fuera en el mercado, los coleccionistas se dan mucha prisa en hacerse con ella. De hecho, las previsiones que tenía Sotheby's de 44 millones de dólares para la obra, que es lo que pensaba que se iba a vender, se ha vendido por 50, y si hubiera podido vender por más, pues eso, los coleccionistas es fetichismo lo que hay. Bueno, Kandinsky pinta el lienzo a gran escala, tengo que leer cómo se llama, Murnau mit Kirche, vista de Murnau con la iglesia, es en alemán. Edmund Scone. Es de 1910, durante un periodo considerado por los expertos como fundamental en el artista nacido en Rusia y conocido. Él era una persona cultísima, ¿eh? Después va a formar parte de la Bauhaus también, porque él está en la Beauté Mass, pero lo mismo que le ocurre a Alemania en el año 33 con los nazis, pues allí en Alemania pasa, en Rusia pasa, la Beauté Mass es muy parecida a la Bauhaus, pero no se ha publicitado tanto. Los rusos eran yo creo que son los primeros vanguardistas, aunque nos lo hayan contado de otra manera. Son los primeros en hacer cosas maravillosas. Nos han dicho que eran los italianos, etcétera, pero para mí son los rusos. Y bueno, él se sale de la Beauté Mass y se viene para Alemania y se mete en la Bauhaus porque no le gusta lo que está ocurriendo, la evolución que está teniendo su país. Porque los artistas en Rusia, cuando es la revolución del 17, tienen un gran peso específico y se molestan muchísimo, pero a partir de cuando se muere Lenin y Trotsky se exilia y Stalin está tomando ya la guerra civil que hay con la Rusia blanca, etcétera, etcétera, aquello cada vez se va haciendo más conservador y hasta llegar un momento que asfixia a la gente. O sea, eso tomó una evolución. También hay que decir que Rusia, que era una sociedad medieval en aquel momento, los años 20, entre los 20 y los 30, pues antes de 30 años ya era una potencia, pero en fin, ¿a qué precio? ¿A qué precio? Bueno, la pintura, un día hablaremos de Rusia, la pintura es restituida recientemente, devuelta a los herederos de los propietarios originales, que eran Johanna Margaret Stern y Silver Samuel Stern, que eran dos judíos que eran coleccionistas de arte con una colección magna de arte moderno. Él era fabricante textil, y eran berlineses. Berlín es que era una ciudad muy moderna y hay muchísimos coleccionistas de arte, y fue asesinado en 1944 en Auschwitz. La colección, los herederos no saben ni dónde está la colección, se supone que está en, ¿cómo se dice?, museos, pero tienen que buscarla, y por eso han creado un fondo de estos 50 millones de dólares que le van a dar, van a crear un fondo para buscar la obra, porque también es restitución moral, como os he dicho, no solamente restitución económica. Y bueno, esta obra se dispersó la década de 1930, mientras que la pareja huía del ascenso de los nazis en Alemania. En un comunicado de Sotheby's, los herederos de Stern describen la devolución de la obra como un reconocimiento muy significativo de la difícil situación de su familia. Es muy bonito, es muy bonito. Es como una venganza posterior. La ubicación del trabajo fue identificado, es poner las cosas en su sitio, llamar las cosas por su nombre. Me parece hermoso. La ubicación del trabajo fue identificado por los investigadores hace casi una década en el Van Advent Museum de Holanda, en Eindhoven. Andrés, qué nombrecito que tiene, ¿eh? Porque es que si los alemanes son difíciles, los holandeses peor. Bueno, antes de que el museo otorgara el título legal de la obra a los descendientes, Stern, después de una polémica batalla legal durante 6 años, había residido en la colección del museo desde 1951. Y los Stern recuperaron la obra del Museo Europeo en septiembre de 1922, el año pasado, hace poquísimos meses.
septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Pues hace como medio año. La ganancia de las ventas, os lo he dicho, se dividirá entre los 13 descendientes Stern. Y según un comunicado de Sotheby's, los fondos de la venta se utilizarán para respaldar los esfuerzos de investigación, para saber dónde está el resto de la obra de su abuelo o de su padre, me imagino que será su abuelo. El resto de la colección de la familia. Si la obra alcanza su estimación baja, esto lo tomé de Art Forum News antes de que se vendiera. Bueno, el precio de la subasta récord de Kandinsky, lo máximo que se ha vendido, ha sido 41 millones de dólares. Y sin embargo, esta que se hizo el miércoles, alcanzó 50 millones de dólares. O sea, así todavía porque este de 41 millones de dólares lo pagó la Painting with White Line en 1913, en 2017, en Londres. Bueno, el Sotheby's Londres, bueno, este miércoles por la noche, la pintura de Vasily Kandinsky de 1910, recientemente de vuelta, se vendió en una sola oferta por un récord de 50 millones de dólares casi. Eso dice el New York Times. Esto es el segundo artículo que estoy captando, ¿no? Os he leído el primero, que va a ser vendida, el segundo, que acaba de ser vendida, y como un, ¿cómo se dice? Un paisaje como de colores así un poco vibrante, que es, en inglés es Murnay with Church, la Murnay con la iglesia. Había estado en la colección del al Museo, como os he dicho, de Eindhoven, de los Países Bajos, pero en septiembre pasado fue devuelta a los herederos de Johanna Margaret Stern y Silver Samuel Stern, coleccionistas judíos berlineses que habían muerto, habían sido propietarios de una colección grande. No saben las otras obras dónde están. En la década de 1930, antes invertían porque les gustaba, antes que les fueran incautados por los nazis. Esto ni siquiera llegaron a venderlo. Fueron asesinados en Auschwitz en 1944. Y después hay una noticia de Art News, esta es Art Forum y Art News, dice: esta noche se ha subastado en Sotheby's, Londres, Murna Mitkirche de Vasily Kandinsky por casi 50 millones de dólares. Unos dicen 45, otros 50, no sé, quiero hacerle caso. Pero dice que es un nuevo récord de subasta para el artista, porque las primeras obras de Kandinsky nunca salen al mercado. Y la mayor parte se hallan en los principales museos, no son obras que circulen por ahí de todo el mundo. Esto ha sido pintado en 1910, durante un momento de concentración para el artista. Esta obra resume el comienzo del lenguaje abstracto, porque él, claro, él no parte del abstracto, llega a la abstracción, que es su discurso, pero llega cuando llega un tiempo trabajando. Bueno, y eso condiciona lo que va a ser el resto de la carrera de Kandinsky. Bueno, abre también una nueva vía para los artistas de diferentes generaciones, como el expresionismo abstracto, etcétera, americano, etcétera. Bueno, va a ser, es una nueva vía, que realmente ya la había hecho la sueca, que os he dicho. Esto está hecho en un formato casi cuadrado, que estaba muy de moda en la época, que era el preferido de los vanguardias, desde Monet hasta Klimt, y con unos colores muy vibrantes. El cuadro fue devuelto, como os he dicho, en el año 22 a los descendientes de estos coleccionistas y a los 3 herederos, que son los supervivientes, que van a financiar una investigación sobre el destino de la colección del resto de cuadros de la familia, que no tienen ni idea. Suponen que está en el museo. Pero es que puede estar en el museo, puede estar en las bodegas, no expuesto, o sea, expuesto temporalmente o ni siquiera expuesto. Elena Newman, que es la presidenta de Sotheby's Europa, dice que el periodo Murnau de Kandinsky llegó a definir el arte abstracto para las siguientes generaciones, y la aparición de una pintura es una de las últimas de este periodo. Es una pintura muy importante y es un momento muy importante para el mercado y para los coleccionistas. Su devolución después de tantos años, porque es que no sé, desde el año 44, madre mía, 56, 66, 76, 71, casi 80 años, madre mía. 80 años desde que se las quitaron. Realmente lo que nos redescubre es a estos coleccionistas, los Stern, y el brillante, esto lo está diciendo la señora de Sotheby's, y el brillante apogeo que vivía Berlín a pesar de la República de Weimar y a pesar de la subida al poder de los nazis. En fin,
O sea, esto nos resume, estas colecciones de arte moderno, nos resume hasta qué punto había una clase burguesa adinerada y culta. Bueno, este año marca el 25 aniversario de los principios de Washington, que establece por primera vez las reglas básicas para la devolución de las obras de arte que se les ha robado a los nazis. También se han devuelto obras a gente que no era judía, que también los nazis se lo quitaron. Lo tengo que contar de un señor en Francia. Bueno, las pinturas fue una de las dos pinturas de las obras principales restituidas que se vendían esa noche, porque la otra era la de Edvard Munch, como os he contado, que es La danza en la playa, que es de 1906-1907 aproximadamente, que es una pintura seminal de 4 metros, inmensa, que explora el amor, la vida, la muerte en el fiordo de Oslo. Se vende trabajado como un loco el Edvard Munch, así estaba medio loco perdido. Se vendió por 17 millones de dólares, que tampoco está nada mal. Es otra devolución también. No, 17 millones de libras, que son 20,5 millones de dólares, lo que la coloca entre los dos precios más altos jamás alcanzados por este artista en una subasta. La pintura, el caso es que a los millennials, que son los que compran ahora, no les gusta la pintura antigua, les gusta más el arte contemporáneo, lo cual los felicito, pero yo estoy viendo que se está comprando mucha pintura. La gente más mayor le gustan más las colecciones de los clásicos. La pintura se encarga originalmente, esta de Edvard Munch, como uno de los 12 lienzos concebido como una especie de instalación inmersiva para el teatro de vanguardia de Max Reinhardt de Berlín. Es que Berlín era como el centro de Europa, por mucho que digan de París. Siempre se ha hablado mucho de París, de Montmartre, de Notre Dame, pero sin embargo Berlín o Múnich eran unos centros de arte bestiales que irradiaban, polarizaban a los artistas e irradiaban también en otras direcciones. Bueno, fue adquirida por Thomas Olsen, quien reunió una colección de una treintena de obras del artista, incluida una de las 4 versiones del Grito que se la hizo él mismo. Antes de eso había pertenecido al señor Kurt Glaser, que es una figura importante también cultural de la década de 1930 en Berlín, que se vio obligado a huir cuando los nacionalsocialistas llegaron al poder. Es el único lienzo de la serie de Reinhardt que ha permanecido en manos privadas. Bueno, después de todo esto, espero que os haya gustado y mañana seguiré hablando de arte o de Babilonia, Nínive o de Egipto. ¡Hasta mañana!